Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video voy a resolver un ejercicio de derivación implícita. La expresión que está acá vamos a resolverla. 5 por x a la 6 por y a la 4 menos 8 por x a la 5 por y a la 5 igual a 10 menos 6 por y. Debemos hallar y', es decir, la derivada. Pero como la derivada no está en forma explícita, debemos hacer procesos matemáticos para resolver. Entonces vamos a derivar cada monomio individualmente. Sabemos que aquí tenemos un producto en la función 5 por x a la 6 por y a la 4, que es la que queremos derivar, igual vamos a hacer acá. Entonces resolvemos aplicando la regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? F por G derivado va a ser equivalente a la primera función sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. Entonces esta igualdad la vamos a llevar a cada monomio. Resolvemos entonces, abrimos un corchete y vamos a desarrollar la primera función 5 por x a la 6 sin derivar por la segunda derivada, es decir, y a la 4 derivada, más la segunda sin derivar, es decir, y a la 4 por la primera derivada, que sería 5 por x a la 6 derivada. Cerramos corchete y vamos ahora menos. Este menos que está acá es este, lo coloco. Si escribiese un más, colocaría un más acá. Como hay un menos, coloco el menos y abro corchete. Aquí hacemos el proceso similar. La primera función sin derivar, es decir, 8 por x a la 5 sin derivar, por y elevado a la 5 derivada, más la segunda derivada, es decir, y a la 5 por la primera derivada, 8 por x a la 5 derivada. Cerramos el corchete y luego aquí vamos a colocar la derivada de 10 menos paréntesis 6 por y derivada. Resolvemos entonces acá lo siguiente. Nos quedaría 5 por x a la 6 y la derivada de y a la 4 sería 4 por y elevado al cubo, es decir, al exponente 4 le restamos 1 y pasamos a multiplicar. Entonces por y prima, que sería la derivada de la función interna, es decir, como estamos derivando y con respecto a x, vamos a colocar y prima. Y aquí hacemos el mismo proceso, y a la 4 y resolvemos acá. La derivada de esto sería 30 por x a la 5, es decir, a 6 le quitamos 1 y nos quedaría x. Cerramos el corchete menos y vamos a hacer el mismo proceso. 8 por x a la 5, que es esto que está acá, y la derivada de y a la 5 sería 5 por y a la 4 por y prima. ¿Por qué? Porque estamos derivando la y con respecto a x. Entonces me quedaría más y a la 5 y la derivada de esto que está acá serían 40 por x a la 4. Cerramos el corchete. La derivada de 10 es 0 porque es una constante, menos la derivada de 6y es equivalente a 6 por y prima. ¿Por qué? Porque estamos derivando la y con respecto a x. Ahora, en un paso seguido, vamos a multiplicar los números que están fuera, los monomios que están fuera, por los que están dentro de los paréntesis. Aquí multiplicamos 5 por 4, 20 x a la 6 por y a la 3 por y prima. Más, aquí se supone que hay un 1 por 30 serían 30 por x a la 5 por y a la 4. Damos el corchete y aquí hacemos el mismo proceso. Multiplicamos de una vez 5 por 8, 40 por x a la 5 por y a la 4 por y prima. Lo tenemos acá. Y aquí se supone que hay un 1 por 40 me quedaría 40 x a la 4 por y a la 5. Cerramos el corchete. Aquí nos daría 0 menos 6 por y prima, quedaría menos 6 por y prima.
Vamos ahora a eliminar los corchetes. Aquí sabemos que este símbolo de agrupación, el corchete, está antecedido con un signo positivo. Todo lo que está dentro queda igual, es decir, me daría 20 por x a la 6 por y al cubo por y' más 30 por x a la 5 por y a la 4. Y ahora esto sí va a generar un cambio. Aquí se supone que es positivo, entonces esto menos por más da menos. Y 40 por x a la 5 pasaría negativo por y a la 4 por y'. Menos por más da menos. Me quedaría 40 por x a la 4 por y a la 5 igual a menos 6 por y'. Ahora en un paso seguido debemos agrupar en un paréntesis todos los elementos que tengan y'. Esto es de la siguiente manera, abrimos un paréntesis y vamos a señalar a quienes tenemos por y'. Este monomio que está acá, este otro monomio que está acá y este otro monomio. Estos son los que vamos a agrupar en el paréntesis. Entonces nos quedaría 20 por x a la 6 por y a la 3 por y', es decir, esto que está acá, menos 40 por x a la 5 por y a la 4 por y', y este 6 que aquí está después de la igualdad lo coloco antes colocando el simétrico, es decir, el contrario, sería 6 por y' positivo, cierro paréntesis, y luego después de la igualdad vamos a colocar los términos que son considerados constantes con respecto a esta derivación, que serían los que no tienen y', este que está acá y este otro que está acá. Entonces nos quedaría menos 30 por x a la 5 por y a la 4 más 40 por x a la 4 por y a la 5. Y ahora sacamos y' como factor común. Aplicando el factor común y', entonces abrimos un paréntesis y vamos a colocar dentro de ese paréntesis lo que queda. Es decir, los elementos sin y', quedaría y' por 20 por x a la 6 por y a la 3 menos 40 por x a la 5 por y a la 4 más 6. Es decir, los elementos sin y'. Si aplicáramos la propiedad distributiva, obtendríamos la expresión anterior. Y aquí nos quedaría igual a menos 30 por x a la 5 por y a la 4 más 40 por x a la 4 por y elevado a la 5. Ahora, la solución del ejercicio sería dejar la y' sola. Todo este elemento que estamos multiplicando, coloco el inverso multiplicativo. Quiere decir que y' va a ser equivalente a una fracción donde en la parte superior, es decir, en el numerador, iría toda esta expresión. Me quedaría menos 30 por x a la 5 por y a la 4 más 40 por x a la 4 por y a la 5 entre todo esto está aquí, lo está multiplicando, coloco el inverso multiplicativo, es decir, lo coloco en la parte inferior de la fracción. Sería 20 por x a la 6 por y al cubo menos 40 por x a la 5 por y a la 4 más 6, y esta sería la solución del ejercicio. Esta sería la solución del ejercicio. Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento.